y está con su familia, así que damos la bienvenida también a su familia, su esposa Mónica, sus 3 hijos, Juan Esteban, Camila y Santiago. Él viene de Orlando, viven en Orlando, trabaja con la iglesia, con el distrito de Ocala. Pastor Robert, Dios le bendiga y le use en esta mañana. Muchas gracias, Pastor Díaz, muy amable por la invitación. Saludos para todos mis hermanos, ¿cómo están hoy? Me alegra mucho observar rostros conocidos, otros que quisiera conocer pero que no puedo conocer bien, y otros que dicen, como está de viejo y acabado Robert, ¿ah? Pues para los que piensan eso, cuando los vea voy a decir exactamente lo mismo, porque esos son mis contemporáneos, los que nos criamos juntos aquí en esta bella ciudad y compartimos años maravillosos aquí en nuestra universidad. Siempre es grato volver a casa y una vez más gracias, Pastor Díaz, por la invitación. Gracias a ustedes, iglesia, por el cariño hacia mis padres. Esta es su iglesia y como ustedes saben, estamos con alegría y con gozo agradeciéndole al Señor por los 80 años que le ha permitido hasta este momento vivir a nuestro Padre. Ese es el motivo por el cual estamos reunidos, Pastor Rivero, celebrando en familia el regalo precioso de que nuestro patriarca sigue con vida, con vitalidad y guiado por el Señor para seguir trabajando con nosotros como familia. Así que estoy muy contento de que la familia está aquí reunida. Y bueno, nos tocó hoy encontrarnos en el último día del año 2019. Hoy vamos a hablar de la profecía más feliz que hay en las Sagradas Escrituras, una profecía fantástica. Cuando escuchamos hablar de la palabra profecía, a algunos les gusta la palabra y a otros no les gusta para nada. Allí hay algo mal entonces con la famosa profecía, porque todas las profecías de las Sagradas Escrituras deberían generar felicidad. Ahora, si la profecía no genera felicidad es porque estamos equivocándonos en algo. No se preocupen a los que no les gusta la profecía, les garantizo que la profecía que vamos a estudiar hoy les va a generar felicidad, les va a generar gozo y los va a preparar o nos va a preparar a todos de la mejor manera para el lindo año 2020 que pronto comenzaremos. Así que hablaremos de una profecía fantástica. Yo no sé si mis contemporáneos recuerdan cuando veíamos en televisión la famosa serie Los Supersónicos. ¿Algunos saben qué eran los supersónicos? Levanten la mano los supersónicos que hay aquí conmigo. Bueno, todas esas manos que ven levantadas de esos supersónicos tienen arriba de 50 años, ¿ok? Los supersónicos. Cuando veíamos la serie Los Supersónicos, no mentira, voy a tratarlos con amor, arriba de 40, ¿ok? Arriba de 40. Cuando veíamos Los Supersónicos, decíamos, eso es cosa de locos, eso nunca va a pasar. Y yo me acuerdo, porque yo formo parte de ese grupo, que cuando veía los famosos supersónicos, se hablaba del año 2020 como el futuro. Y decíamos, 2020, eso no va a llegar. Que tengamos teléfonos en los cuales podamos ver a la persona con la que estamos hablando, eso nunca va a suceder. Creo que hay muy poquitas cosas que los supersónicos presentaban que hoy no están sucediendo, como por ejemplo los famosos autos voladores que llegaban hasta los apartamentos, arriba en los rascacielos, esos todavía no los vemos, pero las casas totalmente tecnológicas ya las tenemos, la tecnología que nos acompaña ahora, la telefonía celular, la locura del wifi, del internet, definitivamente ha corroborado que los supersónicos no estaban muy locos. Llegamos al año 2020, un año que nos está arropando con muchísima tecnología, un año que depara ser el mejor. Hay algunos que hemos entendido que la visión 2020 es la perfecta. Sin embargo, un amigo oftalmólogo me decía, no, eso es una mala concepción. El 2020 no es una visión perfecta. El 2020 simplemente dice que se ve muy bien a 20 pies de distancia, no más. Así que aquellos que decimos tengo visión 2020, tengo una visión perfecta, no, vemos bien a 20 pies. El resto no sabemos cómo venga. Lo cierto es que el año 2020 ha generado muchísima expectativa y nos estamos preparando para que el año 20 sea un año revolucionario.
se habla de una serie de acontecimientos que van a ocurrir en nuestro planeta y fuera del planeta, que definitivamente van a seguir cambiando la historia de nuestra humanidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Creo que nos va a ayudar a prepararnos de la mejor manera para el año 2020, que el próximo sábado, cuando nos reunamos, con la ayuda del Señor ya lo vamos a estar viviendo, el año 2020. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice con respecto a la profecía y con respecto al futuro de las cosas que pronto tendrán que ocurrir. Dice Apocalipsis 1, 3, bienaventurado, ¿quién? El que lee, ¿y quién es más? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado, como ustedes bien lo conocen, la palabra Macario significa feliz. Así que aquí fácilmente podemos decir que feliz el que lee y los que oyen la palabra ¿de qué? De la profecía. ¿Cuál es esta profecía de la que está hablando? Aquí está comenzando el libro de Apocalipsis. Hay algunos expertos que dicen que esa profecía es la que encierra el libro del Apocalipsis. Hay otros que dicen que no, que esa profecía no solo el libro del Apocalipsis, sino el resumen de todas las profecías, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sea cual fuera la interpretación que más nos guste a nosotros, lo que es claro aquí es que la persona que lee, que oye, en otras palabras, que lee y entiende la profecía, inmediatamente en ese ser humano tiene que ocurrir un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Felicidad. Si la profecía no genera en el ser humano felicidad, algo mal está con la profecía. Hay personas que a veces dicen, mira, a mí siempre me ha llamado la atención del panorama profético, especialmente porque somos parte del pueblo de la profecía. Sin embargo, la profecía me confunde. Otros dicen, no, la profecía me da miedo. Otros dicen, a mí las dos cosas, me confunden y me da miedo. Y unos pocos dicen, ay, la profecía me llena de felicidad. Lo que dice el libro de Apocalipsis, comenzando este libro tan importante en las Sagradas Escrituras, es que una profecía bien interpretada debe generar felicidad. Y yo estoy de acuerdo con los que piensan que aquí se está hablando de una única profecía, que si se entiende esta profecía, entonces nosotros como el pueblo de la profecía vamos a cumplir con el propósito por el cual Dios nos está permitiendo vivir en esta época tan importante. Hablando del pueblo de la profecía, una señora de un poquito más de 60 años, esa era más supersónica que los que estamos acá, un poquito más de 60 años, un día estaba teniendo unas conferencias y pidió una entrevista pastoral. Así que con mucho gusto me reuní con ella. Y básicamente lo que ella me compartió fue lo siguiente: pastor, nosotros somos el pueblo de la profecía, ¿no es cierto? Claro que sí, somos el pueblo de la profecía. ¿Lo creen ustedes? ¿Somos el pueblo de la profecía? Amén, claro que sí, lo somos. Somos un pueblo proféticamente establecido. Y ella me dice, yo quiero que por favor usted me ayude a entender algo. Si nosotros somos el pueblo de la profecía, ¿por qué yo, que formo parte del pueblo de la profecía, he sido toda mi vida tan infeliz? Bueno, para poder explicarle necesito saber un poco sobre su vida. Y me quedé sorprendido con lo que ella me contó. Me dice, como usted sabe, yo ya estoy entrada en años, tengo hijos, esos hijos míos, todos, es decir, 3 hijos, se convirtieron en misioneros de nuestra iglesia, portadores del mensaje profético. Mi esposo también lo hizo. Es decir, somos una familia que nos hemos dedicado a predicar el evangelio. Sin embargo, mis 3 hijos, que son pastores, que son misioneros, y mi esposo, creo que en algo nos hemos equivocado. ¿Por qué? Fue mi pregunta. ¿En qué se han podido equivocar? ¿Por qué crees que se han equivocado? La respuesta fue para mí muy fuerte, muy chocante, muy dura, cuando ella me dice, no he sido feliz ni un solo día de mi matrimonio. Ni un solo día de mi matrimonio. ¿Cómo es posible que en un hogar, me decía ella, cristiano, convencidos de que somos el pueblo de la profecía, tan convencidos que dedicamos nuestra vida a predicar el evangelio, cómo es posible
que yo no haya podido tener un día feliz, un día feliz. Ayúdeme a decirle a mi esposo que me quiero divorciar de él. ¿Cómo le digo cuando mi esposo está acercándose a los 70 años? Se me ocurrió preguntarle por los hijos. Yo no conocía de esa familia. Y me dice, mis 3 hijos que dedicaron su vida al ministerio, los 3 están fuera del ministerio y luchando por salir adelante con sus vidas y con sus hogares. ¿Qué panorama? Ahora, cuando yo llevo esa experiencia y ustedes se quedarán en su mente con la inquietud, ¿se divorció? ¿No se divorció? ¿Qué pasó con ella? Yo no sé si decir tristemente o afortunadamente, pero lo cierto es que todavía ella sigue al lado de su esposo. Solo Dios sabe si es una decisión positiva o negativa. Sus 3 hijos luchan todavía por sus hogares y ella todavía está en contacto conmigo. Pero cuando yo llevo la experiencia de ella a la experiencia local, de los distritos donde estamos los pastores, ¿saben que es tan común encontrarnos familias que pertenecen al pueblo de la profecía, que están convencidas de la profecía, pero que son familias que no están siendo felices? Y a mí eso me toca fuertemente, porque el evangelio, si algo tiene que producir, es felicidad. Yo no sé cómo ha sido tu año 2019, pero yo quiero que te preguntes a ti mismo y te respondas a ti mismo: ¿el año 2019 ha sido un año de felicidad en Cristo Jesús para ti? Si ha sido un año de felicidad en tu vida cristiana, en tu vida en familia, pues sigue diciéndole al Señor que continúe guiando tu vida como lo está haciendo. Pero si la respuesta genera algún tipo de duda en tu mente y quizás no estás siendo completamente feliz, entonces el Señor te trajo hoy a este lugar, no a cumplir con estar en la iglesia el último sábado del año. Te trajo a este lugar porque Él quiere que tú entiendas hoy la profecía más feliz que hay en las Sagradas Escrituras. Y yo te garantizo que si esta profecía la entiendes y la pones en práctica, el año 2020 va a ser realmente revolucionario para tu vida y para la de tu familia. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice esta profecía maravillosa. Ezequiel capítulo 44, los versículos 1 y 2. Dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. ¿La puerta exterior de qué? Santuario. No se olviden de eso. Hay algunas palabras subrayadas, son palabras claves, ¿ok? Dice Ezequiel que el Señor lo hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual miraba ¿hacia dónde? Hacia el oriente. No se olviden de eso tampoco. ¿Y cómo estaba esa puerta? Cerrada. ¿Puerta de qué? Del santuario. ¿Que miraba hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y cómo estaba? Cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto ¿cómo? Cerrada. La puerta del santuario cerrada. ¿Qué significa esta profecía de la puerta cerrada? El primer indicio que me da acá es el santuario. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a darle un vistazo muy rapidito al santuario. Pero tampoco se me asusten, porque sé que hay algunos que tiemblan cuando se habla del santuario. No, el santuario es de las experiencias más lindas que presenta las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, o Dios dijo: me harán un santuario. ¿A quién le dijo eso? A su pueblo, al pueblo de Israel. Nosotros somos su pueblo hoy, amén. Bueno, el Señor lo que te quiere decir hoy, entre muchas cosas, es: yo quiero hacer un santuario en tu vida. Así se lo dijo al pueblo de Israel en algún momento en que el pueblo estaba confundido, el pueblo estaba desesperado, el pueblo no tenía norte, había todo tipo de pensamientos de confusión. Y el Señor les dice: vamos a permitir que haya claridad. Para que haya claridad, yo necesito un santuario. Por favor, construyan un santuario. Primera pregunta: ¿por qué un santuario? La misma Biblia lo responde en Éxodo del capítulo 25, el versículo 8, cuando dice: y harán un santuario para mí. ¿Con qué propósito? Habitaré en medio de ellos. ¿Por qué un santuario? Porque Jehová quería ¿qué? Habitar. Otra reflexión para hoy: si tú y yo no tenemos un santuario todos los días, por más de que el Señor quiera habitar, no puede habitar. ¿Ok?
Y aquí es donde algunos estamos fallando, porque formamos parte de un gran pueblo, pero se nos ha olvidado que el santuario tiene que ser una experiencia constante. ¿Por qué? Porque la presencia que Dios habite tiene que ser constante. ¿Estamos hasta acá? Ok, espero no generar confusión hasta acá. Está bien clarito. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué un santuario? Ya dijimos por qué. ¿Por qué? Porque Dios quiere habitar. ¿Ok? ¿Para qué un santuario? Para conocer el camino hacia la presencia. Si ustedes estudian en detalle todo el santuario terrenal, todo tiene un propósito, y es llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo significa la presencia. Así que entender el concepto del santuario es entender el para qué. El para qué es que conozcamos el camino para que la presencia de Dios se active en nuestras vidas. En resumen, el santuario tiene que ser una experiencia diaria de nosotros los seres humanos. Si no, no hay presencia. Y si no hay presencia de Jehová en tu vida y en mi vida, por más de que seamos parte del pueblo de la profecía, nuestra vida va a ser infeliz. Y si nuestra vida es infeliz, entonces estamos muy distantes del propósito por el cual Dios te creó y me creó a mí. ¿Estamos hasta acá? Ok, vamos a continuar. Vamos a volver a la puerta. Porque recuerden que Ezequiel decía que la puerta estaba ¿cómo? ¿Y hacia dónde daba la puerta? Hacia el oriente. ¿Cuántas puertas tenía el santuario? El santuario tenía solo una puerta de ingreso a través del atrio, una sola puerta de ingreso, y había una cerca que rodeaba el santuario de 60 postes. Esa puerta tenía varias características. La cerca, que significa que tiene los 60 postes, es una matemática simple. Para los que les gusta la matemática, la Biblia está llena de matemáticas simples, elementales, sencillas. El número del hombre, ¿cuál es el número bíblicamente, en la numerología bíblica que representa al hombre? ¿El número qué? 6, muy bien. Y si tomamos el número 60, que son el número de postes que tenía la cerca, que protegía o que marcaba límites del santuario, ¿qué número nos queda como resultado? Muy bien los matemáticos, el número 10, porque 10 multiplicado por 6, ¿cuánto es? 60. ¿Y saben ustedes lo que significa en la numerología bíblica el número 10? El número 10 en la numerología bíblica hace referencia a tomar el lugar de, a reemplazo. Es decir, la cerca que protegía todo el santuario y que solo daba un espacio de ingreso al santuario, que era la puerta, tenía un significado. Y es que alguien iba a tomar el lugar de, iba a tomar la representación de los hombres, de los seres humanos. ¿Quién era ese alguien o quién iba a ser ese alguien? Cristo Jesús. Por lo tanto, tanto la cerca como la puerta son una representación de la persona de Jesús. ¿Estamos hasta acá? Jesús que toma tu lugar y que toma mi lugar. ¿Saben? En el estudio que se hace del libro del santuario, de la experiencia del santuario, a veces a donde menos énfasis se hace es en la puerta y la cerca. Porque todo el sistema de sacrificios está en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así que es muy fácil centrarnos en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo y olvidarse este detalle. El detalle que la cerca y la puerta hacen referencia directa a Cristo Jesús. Por ejemplo, los 4 colores en el velo que había en la puerta y también que había en la cerca. Habían 4 colores: el color púrpura, el color blanco, el color escarlata y el color azul. Esos 4 colores tienen significados y una relación directa a los 4 evangelios. Miren como ustedes lo ven en la pantalla, el color púrpura es una referencia a Jesús, ¿qué? El rey, es el color de la soberanía, de la realeza. Y el libro de Mateo justamente exalta a Jesús como el rey. El blanco hace referencia a Jesús, el hombre perfecto, el hombre que toma lugar por otros hombres. Y el libro de Marcos también exalta al hombre perfecto, que es Cristo Jesús. El tercer color es el escarlata, el rojo, sangre, Jesús el Salvador. Y ningún otro, como Lucas, representa o muestra a Jesús como el Hijo de Dios el Salvador. Y el azul, Jesús como el Hijo de Dios. Y el libro de Juan
asimismo lo atestigua. Una referencia directa, la puerta y él y la cerca, una referencia directa ¿a quién? A Cristo Jesús. La profecía de Ezequiel dice que ¿cómo estaba la puerta? Cerrada. ¿Hacia dónde daba la puerta? Hacia el oriente. ¿Y dónde estaba la puerta? En el santuario. Adivinen hacia dónde daba la puerta del santuario. Hacia el oriente. Todo esto se conecta. Hay una referencia indirecta, o mejor, directa al santuario e indirecta a otra puerta. Por ahora la conclusión a la que podemos llegar es que la puerta está cerrada. Y la puerta está cerrada por orden de Dios. Y la puerta significa ¿quién? Cristo Jesús el Salvador. Puerta cerrada. ¿Saben? Esto nos ayuda a entender muchas cosas. Pero al entender el concepto de la puerta y de la cerca, podemos entender el porqué de las frustraciones espirituales y religiosas que muchos de nosotros tenemos, incluyendo esa pobre mujer que les conté en la historia o en la experiencia que viví hace unos años atrás. Si tú tienes más frustraciones que experiencias de gozo, de felicidad en el Evangelio, es porque de pronto no has entendido o no has tenido la posibilidad de ver esta profecía y la majestuosidad con la cual esta profecía puede tomar tu vida y llevarte a una experiencia completamente diferente. La puerta tiene un concepto y la cerca que transforma por completo la vida del ser humano. Volvamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 1-2. Recuerde que la puerta estaba ubicada ¿dónde? En el santuario. ¿Daba hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y cómo estaba? Cerrada. Muy bien. Tuvimos el privilegio con mi esposa de visitar Jerusalén. Sé que muchos de ustedes han estado allí, hay muchos viajes que han hecho de acá, pero yo no sé si alguno ha tenido el privilegio que nosotros tuvimos y fue de encontrar este doble. Aquí no se ve muy bien, a propósito, el doble arco iris, en la pantalla no se ve muy bien, pero hay un doble arco iris sobre Jerusalén, preciosísimo. Eso fue una de las cosas que más me impactó de Jerusalén, pero hubo otra cosa que fue la que más me impactó: la puerta cerrada. Esta puerta cerrada se conoce como la puerta dorada. Y como ustedes ven, es la única puerta en la ciudad amurallada de Jerusalén que está cerrada. La puerta dorada. Es una puerta que se ha convertido en un ícono para el pueblo judío y para el pueblo musulmán. ¿Por qué? Porque la profecía de Ezequiel hace referencia a esta puerta también. Esta puerta que por supuesto está cerrada. Esta puerta que fue cerrada por allí por el año 1500 después de Cristo y nunca más nadie la ha podido abrir. Esta puerta debe quedar cerrada. Suceden cosas bien curiosas allí. Esta puerta encierra el concepto religioso de millones de personas. Lo que ustedes ven al frente de la puerta es un cementerio musulmán. Los musulmanes han tomado el poder religioso de Jerusalén y es una de las frustraciones fuertes del pueblo judío, del pueblo de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué tanta frustración? Porque los judíos han impuesto su concepto religioso, el cual choca directamente con el pueblo judío y con nosotros los cristianos. Con nosotros choca en varios elementos, pero nos unimos en muchos más, pero especialmente es en el de Jesús como el Hijo de Dios. Ellos no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios. Jesús es un profeta. El pueblo judío tampoco acepta a Jesús como el Hijo de Dios, gran parte del pueblo judío. Hay algunos judíos cristianos que ya lo han aceptado y alabado sea el Señor por eso. Pero aquí se encierra la frustración que representa la frustración también de muchos cristianos que hemos aceptado a Cristo Jesús, pero que vivimos con el mismo concepto como si la puerta realmente estuviera cerrada. Permítame explicar esto. Los musulmanes dicen, ok, esa puerta no queremos que se abra. ¿Por qué? Porque los judíos piensan que por esa puerta va a venir el Mesías. Y ellos dicen, el Mesías puede ser Elías o puede ser otro Mesías. Así que los judíos que conocen muy bien, los musulmanes que conocen muy bien cómo piensan los judíos, dicen, un judío no pasa por un cementerio musulmán. Así que si los judíos creen que su Mesías o Elías va a resucitar y va a entrar por esta puerta, que fue por la puerta por la cual Jesús entró triunfante en un asno, si creen que eso va a volver a pasar,
pues les tenemos malas noticias porque les construimos un cementerio musulmán y por allí nunca van a pasar. Y así es, nunca pasan. Pero por otro lado, la frustración del pueblo judío, de los que no han aceptado a Jesús, que nunca aceptaron a Jesús como su Salvador personal, es ver esa puerta cerrada, que es símbolo de que el Mesías, su Mesías, todavía no ha llegado a liberarlos y a regresarles la amada Jerusalén. Imagínense la frustración. Para los que han estado allí en Jerusalén, ustedes ven como muchos judíos devotos están frente al famoso muro de los lamentos, horas y horas, repitiendo los libros sagrados en esta posición, que básicamente es una posición de concentración, llorando, implorando que el Mesías venga, que el Mesías llegue por esa puerta de oriente, que el Mesías derribe cualquier situación que pueda estar sucediendo allí y marque la diferencia en sus vidas. Este concepto es muy frustrante para el pueblo judío, pero ¿saben, mis hermanos? Es el mismo concepto que hoy está frustrando a millones de cristianos y a miles de seres humanos que pertenecemos al pueblo de la profecía. La puerta dorada efectivamente está cerrada. No se ha entendido un concepto vital, tan elemental, que lo hemos pasado por alto. Jesús en el capítulo 10 del versículo el capítulo 10 del libro de Juan, el versículo 9 dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí, ¿este será qué? Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que Él es ¿qué cosa? La puerta. Si alguno entra por mí, ¿será qué? Salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué cosa? ¡Qué maravilla! ¿Quién es la puerta? Cristo Jesús. La referencia de Ezequiel a la puerta dorada de oriente es real, pero no significaba que esa puerta se iba a abrir físicamente. Los musulmanes siguen creyendo que por allí va a venir el Mesías o que va a venir Elías, y es una creencia que nunca va a pasar. El pueblo de Israel sigue esperando al Mesías, el pueblo judío sigue esperando al Mesías. Hablo de la parte de los judíos que no han aceptado a Jesús como Salvador, no los judíos cristianos, los demás judíos. Ellos siguen esperando que esa puerta sea derribada y no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Porque la puerta, que es Cristo Jesús, la cual ejemplificaba el santuario, la misma puerta que daba al oriente, la única puerta por donde se podía ingresar a la experiencia del santuario, ya fue abierta por Cristo Jesús. Y eso es revolucionario para la raza humana. Miren, me encontré con esta cita, que si alguno todavía no ha logrado captar la felicidad de esta profecía, yo espero que aquí se logre. En el libro Deseado de toda la gente, es la página 17. Miren el comentario tan precioso que hay con respecto a la experiencia de Cristo Jesús. Dice: por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Pongan atención a esto, escuchen bien esto. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Esa puerta cerrada significa esa eterna separación que todavía sigue siendo una realidad para millones de personas. La puerta no está cerrada, la puerta está abierta, porque la puerta es Cristo Jesús. Y eso nosotros lo entendemos, amén. Tú lo entiendes y yo lo entiendo, pero ahora, ¿lo entendemos de la manera apropiada? Aquí está en donde se encuentra el punto de quiebra. Y era lo que pasaba con esta hermana que les comenté al comienzo. ¿Entendemos realmente el concepto de lo que Jesús logró al ser la puerta abierta, al entregar su vida en la cruz del Calvario? Miren esto, el propósito de Satanás era conseguir una separación ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Eterna. Eterna significa nunca más el ser humano tener contacto con Dios. Nunca más el ser humano tener relación directa con la presencia de Dios. Eso explica por qué el Dios del Antiguo Testamento es un Dios tan fuerte, tan rudo. No es porque Dios fuera fuerte y rudo, no. Era la interpretación que había de ese Dios en ese momento, separado el ser humano de Dios. No tenía acceso a la presencia y cada uno interpretaba de acuerdo a su visión de Dios. No podían tener acceso directo a la presencia, a menos que fuera el sumo sacerdote en un solo día del año, que era el día del Yom Kippur. Satanás quería una separación eterna. Esa era tu condena y esa era mi condena. Por eso alabamos a Cristo Jesús, porque vino a esta tierra como un bebé a entregar su vida por nosotros con un propósito mucho mayor. Miren el propósito mayor. Esto es fantástico.
En la misma página 17 dice: pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. ¿Escucharon eso? ¿Lo leyeron bien? Yo voy a volver a leerlo. Pero en Cristo, que Cristo es ¿qué? La puerta abierta. En Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. ¿Tú entiendes eso? ¿Saben que esto nos ha sido tan difícil entenderlo para nosotros los cristianos, el pueblo de la profecía? Porque entendemos que Jesús nos limpia de pecado. Pero tú tienes claro que Jesús, como un bebé que vivió en esta tierra, que murió en una cruz, que resucitó por ti y por mí, resucitó para que cuando tú y yo nos presentemos ante el Padre, Dios nos vea como si nunca hubiésemos pecado. Nunca. Saben, este es el Jesús que vino y nació y que murió por ti, el que ha tomado tu realidad de vida pecaminosa como tú crees que estás, ese pecado que te ha alejado y te ha alejado de Dios y que no te ha permitido disfrutar de la gracia de Cristo Jesús. La gracia de Cristo Jesús es esta. La gracia de Cristo Jesús es que Él te ha unido y me ha unido al Padre como si nunca hubiéramos pecado. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador personal, inmediatamente tú tienes el gozo de la presencia del Padre. La puerta se abre para ti. La puerta está abierta y Dios te recibe a ti no como un pecador, sino como un ser humano que nunca pecó. ¿Están convencidos de eso? No los veo muy convencidos. ¿Saben? Ese era el problema que vivió durante toda su vida la familia que les hice referencia al comienzo. Ella me decía: pastor, nosotros aprendimos a seguir doctrina. Nosotros aprendimos a interpretar profecías. Nosotros aprendimos a enseñar lo que nosotros nos enseñaron. Pero no aprendimos a disfrutar de la gracia en Cristo Jesús. Y la gracia, una vida de cristianismo sin gracia, es una vida que puede tener logros, pero que no tiene experiencia con la persona de Cristo Jesús. Y cuando la vida del ser humano, cuando tu vida y mi vida no tienen contacto directo con la presencia, con la gracia, con el amor de Cristo Jesús, aunque lo hayamos aceptado a Él, la puerta sigue cerrada. Porque la experiencia con Cristo Jesús tiene que ser diaria, tiene que ser continua. Miren lo que dice Pablo al entender este concepto revolucionario. Pablo dice: en Jesús, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Cómo tenemos acceso a Dios? Con libertad, con confianza. Jesús te recibe y me recibe a mí como si nunca hubiera pecado. Es decir, Jesús es el que logra marcar la diferencia en la vida del ser humano. Una experiencia sin Jesús, llena de conocimiento, es una experiencia que va a dar resultados funestos. Ustedes han escuchado acá, porque esta es una casa de estudios, han escuchado de la cantidad de estudios que se han hecho, el por qué nuestra iglesia está perdiendo a tantas personas a nivel mundial, especialmente los jóvenes. ¿Por qué estamos perdiendo a tantos jóvenes? No es por falta de programas, no es por falta de actividades. Cada día tenemos más programas y más actividades. Hay una realidad: seguimos muy distantes. Hay un abismo entre la manera como vivimos y lo que creemos y lo que enseñamos. Y ese vacío está mostrando en nuestros hogares que la puerta sigue cerrada. Aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal es entender que Cristo Jesús lo va a hacer todo por nosotros si nosotros le permitimos que tome todo el control de nuestra vida. Futuro del 2020. Permítanme ir al final de esta profecía preciosa, hablando un poquito del futuro del 2020. ¿Cómo vas a enfrentar el año 2020? Porque aunque tenemos mucho más a nivel de tecnología, mucho más en todas las áreas para ser felices, ¿cómo vamos a enfrentar este año donde los problemas siguen siendo mayores? Donde los ataques hacia el hogar, hacia la familia, la salud, las finanzas, cada día es más desafiante. ¿Cómo podemos entonces enfrentar el año 2020? Si tú has entendido bien esta profecía,
de que Cristo Jesús es la puerta abierta para tu vida, que esa puerta no está cerrada, que esa puerta se abrió, aunque físicamente esté cerrada, esa puerta se abrió. Pero si tú no permites que esa puerta se abra, entonces vas a vivir el 2020 rodeado de todas las opciones para ser feliz, pero quizás totalmente infeliz. ¿Cómo enfrentar el año 2020? Hay una historia en la Biblia que sé que la mayoría de nosotros la conocemos, la historia del rey Josafat, rodeado de pueblo enemigo. Dice 2 de Crónicas capítulo 20, el versículo 15, que Yahaziel le dijo al rey, obviamente instruido por Jehová: oíd todo Jehová y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, y nosotros quienes estamos hoy reunidos celebrando el último sábado del año aquí en la iglesia de Lunac, esto os ha dicho Jehová: no temáis ni desmayéis delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será vuestra, sino ¿de quién? Sino de Dios. Ese es el punto. Cuando tú y yo entendemos que Jesús es la puerta, cuando tú y yo entendemos que lo único que tenemos que hacer es ingresar en Él y permitir que Él nos presente ante el Padre sin pecado. ¡Qué maravilla eso! Como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la locura del Evangelio de la cual Pablo hablaba. ¡Qué locura! ¿Cómo es posible que yo, que soy un vil pecador, ante el Padre, el creador del universo, Él me vea como un ser humano sin pecado? Créelo. Yo te invito hoy en el nombre de Cristo Jesús que lo creas. Cree que Jesús realmente cargó todo, y si tú te refugias todos los días en Él, la puerta está abierta y Él te presenta ante el Padre como un ser humano que nunca pecó, así hayas pecado el día anterior. Uy, pastor, alguien puede decir, pero eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, porque si yo le enseño eso a mi hijo, ¿qué es lo que va a hacer mi hijo? Se la va a pasar cometiendo errores, pecando, equivocándose y arrepintiéndose. ¿Saben que esa es una opción? Porque tú y yo decidimos cómo queremos vivir la vida. Cada decisión equivocada tiene consecuencias, pero también cada decisión correcta tiene consecuencias. Si tú decides jugar con la maravilla de la gracia, eso es tu problema, vas a recibir las consecuencias. Y las consecuencias normalmente te han acompañado. ¿Quieres que te sigan acompañando? Sigue viviendo así. Pero los cristianos inteligentes, ¿qué deciden? Si Cristo Jesús lo hizo todo por mí y Él me presenta ante el Padre como si nunca hubiera pecado, realmente yo me entrego el de corazón y que transforme mi vida, porque yo no puedo transformar mi vida. El año 2020 el Señor quiere hacer de tu vida un año de transformación. El Señor quiere invitarte para que no pongas tus ojos en los enemigos que hay a tu alrededor. El Señor quiere invitarte para que tus ojos no estén al frente de todos los desafíos que hay, sino que tus ojos estén en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo mismo que le digo a Josafat. Mira lo que dice el versículo 17. Qué fantástico este versículo que todos conocemos. En esta ocasión, y yo quisiera decir, en el 2020 y en adelante, y comenzando ahora a finales de diciembre, vosotros no tendréis que luchar. ¿Qué es lo que hay que hacer? No hay que luchar. ¿Por qué a veces tenemos tantas frustraciones? Porque somos expertos en luchar. Somos expertos en tratar de que las cosas cambien. Somos expertos en dar todo de nuestra parte para cada día estar mejor. Pero quizás nos estamos llenando de tantas frustraciones que nos están robando la felicidad de la profecía más maravillosa que hay en las Sagradas Escrituras, y es que Cristo Jesús es la puerta abierta. Dice: deteneos, estáos quietos y ved la victoria que Jehová logrará por vosotros. Amén. Eso es lo que hay que hacer en el año 2020. Lo que hay que hacer es nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada, excepto presentarte todos los días ante Jesús y decirle: Señor, yo quiero hoy vivir este día en ti, que eres la puerta. Quiero que hoy mis pensamientos sean los tuyos. Quiero que me acerques a tu palabra para saber cómo debo pensar, cómo debo decidir. Quiero escuchar tu voz. Quiero pasar de la experiencia religiosa a una experiencia de encuentro real contigo en mi cotidianidad. Buscar a Jesús todos los días. Eso es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Lo demás no hagas nada. Esta pobre dama que me habló y que les mencioné al comienzo, después de varias charlas que tuve con ella, al final llegó a esta misma conclusión. Hicimos tanto, escuchen bien esto, hicimos tanto que al final no hicimos nada. Si tú evalúas tu vida, lo que ha pasado en tu vida, lo que ha pasado
no solo contigo, con los que están a tu alrededor. ¿Cuánto has hecho por los demás? ¿Cuánto has hecho por tener esa vida anhelada que siempre has soñado? ¿Cuáles son los resultados que estás teniendo hoy? ¿Saben que esa trampa es una trampa en la cual caemos muy fácilmente? Hacer mucho para al final darnos cuenta que hemos logrado muy poco. La propuesta de la puerta cerrada es totalmente inversa. La puerta cerrada significa: no hagas nada, no hagas nada, deja que Cristo Jesús lo haga todo. Y yo quiero invitarte hoy para que lo entiendas y te convenzas de eso. Lo mejor que podemos hacer nosotros para vivir un año 2020 y en adelante hasta que Cristo Jesús venga es decidir no hacer nada. Decidir no hacer nada es decidir que Cristo Jesús lo haga todo en nosotros y por nosotros, porque Él es la puerta abierta. Amén. Él es tu puerta abierta, está abierta. No importa que hayas pecado hace unos minutos atrás, inclusive no importa que aquí mismo estés pecando con tu pensamiento o con lo que estás viendo en tu teléfono celular. Es el momento en decir: mi pecado no es más grande que la puerta abierta que es Cristo Jesús. Y si tú vienes a Él realmente convencido, primero, con una entrega total a Él, Él va a comenzar a hacer los cambios que tú nunca has podido lograr. Porque cuando el ser humano se queda quieto para que el cielo se manifieste, el cielo entonces nos lleva a una experiencia totalmente renovada y feliz. Esa es la profecía de Apocalipsis 1:3. De hecho, por eso el protagonista del libro de Apocalipsis es ¿quién? Cristo Jesús. Y si ustedes miran desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿quién es el protagonista? Cristo Jesús. Así que la gran profecía es la profecía de Cristo Jesús, quien ya lo hizo todo. Mis hermanos, permítanme ser un poquito más punzante. Si hay un problema que tenemos dentro de nuestro pueblo, el pueblo de la profecía, es entender que Cristo Jesús lo hizo todo. Nos es tan difícil entender que no hay que hacer nada más. Pero pastor, ¿y entonces dónde queda todo lo demás? ¿Dónde quedan nuestras doctrinas? Miren, mis hermanos, nuestras doctrinas, ninguna está por encima de Cristo Jesús. ¿O hay alguna por encima de Cristo Jesús? Ninguna. Cristo Jesús es el todo. Por lo tanto, cuando tú y yo decidimos vivir la puerta abierta que es Cristo Jesús, Él va a entronizar todas esas doctrinas en nuestra vida y las vamos a comenzar a vivir sin preocuparnos por vivirlas. Va a ser una experiencia completamente natural. Estad quietos, estad quietos. Él va a promover en nuestra vida y Él va a crear en nuestra vida todas las experiencias que necesitamos para ser completamente felices. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesús. Es Jesús. Esa es la revelación de las Sagradas Escrituras que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sabes qué es lo que tiene que suceder pronto? ¿Qué es lo que tiene que suceder pronto? ¿Qué es lo que tiene que suceder pronto? Es cierto, la segunda venida, pero ¿saben qué, mis hermanos? Una segunda venida sin una experiencia genuina con Cristo Jesús, ¿de qué nos va a servir? ¿Saben? Cuando no vivimos una experiencia real con Cristo Jesús, lo estamos rechazando. Y solo hay una manera para que el ser humano se pierda, solo una. No hay otra, solo una para que tú y yo nos perdamos. La única forma de perdernos es que decidamos rechazar a Cristo Jesús. No hay otra, no hay otra. Y si tú no aceptas a Cristo Jesús, tácitamente lo estás rechazando. Si tú y yo seguimos en el juego de la iglesia, viviendo mal lo que creemos que al Cristo Jesús que murió por nosotros, lo estamos rechazando. Es hora de levantarnos y vivir la gran profecía de la puerta abierta, de Cristo Jesús vivo, del Cristo Jesús que abre sus puertas para que nosotros vengamos a Él, del Cristo Jesús que quiere transformarnos completamente, del Cristo Jesús que ya lo hizo todo y que está dispuesto a seguir haciéndolo todo a través de su Espíritu, para que tú y yo cada día vivamos mejor en esta tierra, más felices en esta tierra y por lo tanto listos para su segunda venida. ¿Quién sabe el día y la hora? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Nadie sabe el día y la hora, así como nadie sabe el día y la hora en que se va a morir. Y quiero decirte que en el momento en que tus ojos y mis ojos se cierran, ¿qué es lo próximo que va a suceder? La segunda venida. Por lo tanto, vivamos el hoy,
El hoy, no más que eso, hoy. ¿Cómo estoy viviendo hoy mi relación con Cristo Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo hoy Él en mi vida? Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. ¿Quién es la puerta? ¿Cómo está la puerta? Abierta. No importa para dónde mire la puerta está abierta. Yo personalmente alabo a Cristo Jesús porque la puerta está abierta. Y alabo a Cristo Jesús porque Él ya lo hizo todo. Y alabo a Cristo Jesús porque Él quiere seguir haciendo todo, quiere facilitarme la vida. Y yo hoy, en compañía de mi familia, de mis amigos y de mis hermanos, le pido al Señor que me ayude a todos los días vivir en la puerta abierta que es Cristo Jesús, y que Él haga lo demás. Y yo me pregunto, ¿hay alguien más que en esta tarde ya quiera, poniéndose de pie? No voy a pedir que ninguno venga adelante, pero hay alguien que poniéndose de pie quiere decirle al Señor: Señor, yo también quiero vivir de aquí en adelante en la puerta abierta que es Cristo Jesús. Quiero disfrutar de esa liberación, quiero disfrutar del mensaje precioso del pueblo de la profecía a través del filtro espectacular de Cristo Jesús. Yo espero que te estés poniendo de pie no por acto reflejo, por lo que está pasando al lado, sino porque realmente el Espíritu del Señor hoy te está invitando a venir a Jesús. Y si es así, yo celebro en Cristo Jesús que hoy tú tomes la decisión de hacer de este evangelio precioso y de esta iglesia lindísima de la cual pertenecemos el camino apropiado para que esa experiencia con el Padre pueda dar los frutos en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Yo estoy convencido que en este lindo grupo que nos hemos puesto de pie hay alguna persona que aún no ha entregado su vida a Jesús a través del bautismo. No se preocupen, tampoco lo voy a hacer venir aquí adelante. Yo hoy solo quiero decirte, si tú hoy has entendido esta profecía, que no hay profecía más feliz, ponte a pensar en que el hombre más rico del mundo viene y te dice hoy: mira, no te preocupes por tus cuentas y por tus deudas, yo las pagué todas. ¿Hay alguien que hoy diría amén por eso? Qué maravilla, ¿no? Pero luego te dice: no solo las pagué todas, en adelante todas te las voy a pagar. Toma una tarjeta de crédito ilimitada y no te preocupes porque no te va a llegar nunca un extracto, todo va a estar pago. Ay, pero miren, yo estoy viendo ahorita las sonrisas, que no viene el resto del tema. ¿Por qué si le creemos a un ser humano que tiene dinero y no le creemos al co-creador del universo? Créele, eso es lo que Él te está diciendo hoy. Y si tú aún no has entregado tu vida a Jesús como tu Salvador, Jesús te está diciendo eso. Permíteme morar en ti, muere una vida antigua, vive una vida nueva. Dame el privilegio de pagar tus cuentas en adelante y de pagar las que debes. Yo me voy a encargar todo, tú no hagas nada, solo sé feliz. Esa es la propuesta del cielo. Y si no la has entendido, no la habías entendido, ahora celebra la profecía más maravillosa de la Biblia, que es Cristo Jesús, la puerta abierta, el que lo hizo todo y quiere seguir haciéndolo todo por ti y por mí, por todos los que con libertad querramos aceptarlo como nuestro Salvador. Si tú aún no te has unido, no a una iglesia, no, sino al cuerpo de Cristo Jesús, no te voy a hacer pasar aquí adelante, tranquilo, solo quiero que levantes tu mano diciéndole hoy a Cristo Jesús: yo quiero entregar mi vida a ti y prepararme para muy pronto entregar mi vida por completo a ti. ¿Hay alguien que quiere levantar bien fuerte la mano? Veo una mano aquí, dos manos allí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alabado sea el Señor. El Señor te bendiga, Arturo. Alabado sea el Señor. En el balcón también hay varias manos. Voy a orar por ustedes y por todos los que estamos de pie. Que la gran profecía, la más feliz, la de Cristo Jesús, la puerta abierta, sea una experiencia diaria para nosotros. Padre, antes de salir de tu casa queremos decirte gracias, Señor. Gracias por la profecía preciosa de Cristo Jesús. Qué increíble que viviéndolo a Él y viviendo ante tu presencia seamos presentados ante ti, oh Padre, como si nunca hubiéramos pecado. Qué fantástico eso, Señor. Gracias, gracias. No lo merecemos, Señor. Jesús, gracias por la invitación a estar quietos, que no significa inacción, no, significa actuar de la manera como tú quieres actuar.